Buenas tardes a todos, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos en este acto, en esta conferencia. Es, la verdad, una gran satisfacción el que nos volvamos a encontrar. Algunas personas llegan por vez primera a esta casa regional, que es la más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo, fundada en 1881. Tenemos, por tanto, 137 años la institución. Nosotros vamos en buen camino también. Pero estamos encantados, de verdad, de que nos congregue un acto como este en el marco de un ciclo de conferencias sobre los centenarios de Covadonga. Por un lado, los 1300 años de los orígenes del Reino Astur, fundación en gran medida de España. También el centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga, nuestra querida, venerada Santina. Y también los 100 años de la declaración del Parque Nacional de Covadonga, hoy de los Picos de Europa, si no recuerdo. Muchas gracias por este ciclo a la institución. El mes pasado tuvimos 3 conferencias de verdad extraordinarias, algo magistral, cada uno en su estilo, lo hicieron muy bien. No sé si viene aquí el programa completo, creo que no, este es solo de noviembre, pero tuvimos al abad de Covadonga, tuvimos también a don Adolfo Mariño, concretamente, tuvimos al profesor Álvaro Solano, que dio igualmente una conferencia extraordinaria, al director del Parque Nacional, que lo hizo fenomenal, con apoyo en fotografías, todo con un gran lujo de detalles, muy didácticas las 3, como digo, y obviamente cada uno con su estilo. Y este mes de noviembre tenemos otras 3. Yo quiero agradecer especialmente, lo hacíamos el mes pasado, con toda sinceridad, porque es de justicia, a nuestros compañeros aquí presentes, a Pepe Álvarez Alba y a Maxi Suárez, por su disposición, por sus efectivas gestiones para que el ciclo pues esté yendo tan bien, de manera que muchas gracias a los dos. Y bienvenidos todos, porque es una satisfacción. Hoy tenemos, 14 de noviembre, la conferencia Aspectos Militares de las Batallas de Covadonga y Olalíes, a cargo de don Francisco Jiménez Moyano, teniente coronel de Infantería en Reserva. Muchas gracias, don Francisco, es una satisfacción enorme, un lujo contar con usted en esta su casa. Mañana, día 15, tenemos la conferencia Parque Nacional de los Picos de Europa y sus características en su centenario, a cargo de don Rodrigo Suárez Robledano, exdirector ya, creo que en el transcurso de la conferencia que nos dio en octubre a esta de noviembre, ha dejado de ser el director, según parece, y por eso se ha puesto, ¿es así, Pepe? Sí. Por eso se ha puesto exdirector del Parque Nacional de los Picos de Europa, que nos dio, como digo, una conferencia extraordinaria el mes pasado. Y el día 16, es decir, el viernes, tenemos la conferencia La Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga, de naturales del Principado de Asturias en Madrid, y los comienzos de la imaginería de Covadonga, estampas y pinturas para una devoción emergente. Esta Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga es, en cierto modo, pues la antecesora del Centro Asturiano de Madrid, podríamos decir, ¿no? Porque era pues una comunidad de naturales, de nacionales, como se decía en la época, a partir de la cual pues, se fundó esta institución, que entonces se llamaba el Centro de Asturianos en Madrid. Y la dará don Javier González Santos, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo. Bueno, muchas gracias al profesor, al teniente coronel, don Francisco Jiménez Moyano, del que voy a leer unos datos, pero me va a apoyar luego, me va a ayudar muchísimo nuestro querido general de división, don Francisco Ramos Oliver, Paco, que tiene muchísimos títulos de la casa, de esta institución, de su casa, títulos todos de admiración, de amistad y en fin, por la ejemplaridad que supones para todos. Muchas gracias, Paco, por acompañarnos, que además hay que decir que nos da
en presente, unas conferencias extraordinarias sobre temas muy variados, porque él es un gran conocedor de la historia militar, con muchísimos cargos, que ahora mismo no tengo aquí el currículum, pero también acredita muchos méritos como investigador, y esto pues hace que sus conferencias tengan un plus de riqueza, vamos a decir, potencialidad instructiva, motivadora, didáctica en definitiva. De manera que ya estamos esperando la siguiente, Paco, cuando quieras, estaremos encantados de escucharte, ¿eh? Y además, dínoslo tú, porque siempre ha habido ahí una cierta controversia. Yo creo que el título es Asturiano predilecto en Madrid, ¿verdad? Asturiano predilecto en Madrid. De manera que encantados. Y luego nos acompaña también don Andrés Menéndez, que es presidente adjunto de la Casa, pero va a apoyarme, va a complementar mi presentación, lo va a hacer muchísimo mejor don Francisco Ramos Oliver, para presentar a don Francisco Jiménez Moyano, que su titulación es en Enseñanza Militar Superior, es máster universitario en Seguridad, Defensa y Geoestrategia. Tiene formación de grado y especialización con equivalencia a título de licenciado, hoy diríamos de grado, aquí en España, con esto de la unificación del espacio europeo de educación superior. Profesora Marta Elena Smulders, porque lo veníamos comentando antes, y nos acompaña esta docente que llegó ayer, es la primera vez que visita nuestro país, procedente de Paraguay. Don Francisco Jiménez es diplomado en Relaciones Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales, máster de Seguridad y Protección por la Universidad Antonio de Nebrija, que es la llamada Universidad de los Asturianos. Pues así es. Y de hecho este año le hemos dado a la Universidad de Nebrija el título de Entidad Asturiana del Año. Entidad Asturiana del Año. Con su rector y su fundador, don Manuel Villa Cellino, aquí presentes en un acto también entrañable y solemne al mismo tiempo, la Universidad de los Asturianos. Porque el fundador, don Manuel Villa, asturiano, muy vinculado también a la Casa, miembro de nuestro Consejo Superior. Experiencia docente de don Francisco, profesor en cursos superiores en la Escuela de Guerra, jefe de estudios en el curso superior Conjuntos para las Fuerzas Armadas en varios años, ponente en universidades de Granada y Sevilla en seminarios para posgraduados y últimos cursos en temas relacionados con sus especialidades de seguridad, comunicación y defensa, ponente en seminarios nacionales e internacionales en temas vinculados a la seguridad, terrorismo, conflictos asimétricos, director del máster en operaciones de inteligencia y contrainteligencia del CISDE, es un título propio de la UDIMA, y como líneas de investigación principalmente se centra en los asuntos estratégicos, asuntos militares, política internacional, relaciones transatlánticas, políticas de seguridad y defensa, y ya digo que además el señor Jiménez Moyano, nuestro conferenciante, colaboró con don Francisco Ramos Oliver en la investigación que se ha realizado en la Casa. De manera que muchas gracias, es un verdadero honor, un lujo, y yo antes de ceder la palabra al conferenciante voy a pasar el micrófono a don Francisco Ramos Oliver, no sin antes agradecerles de nuevo su presencia. Gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Valentín. Gracias, Andrés. Gracias a todos ustedes. Bueno, el teniente coronel y yo pues somos viejos conocidos. Tuvimos la oportunidad de coincidir en el regimiento del Príncipe número 3, que es el regimiento que está en Asturias, en Siero, aunque está pegadito a Noreña, pero es del término municipal de Siero. Y allí estuvimos, era yo coronel, tuve el honor de mandar ese regimiento en el cual entonces comandante Jiménez Moyano pues estaba en uno de los batallones, en el batallón Toledo concretamente. Ahí fue donde nos conocimos y bueno, pues entablamos ya relación.
Luego, pues la vida nos separó, no mucho, pero nos separó. Él se vino a Madrid, te viniste a Madrid a la escuela de guerra entonces, sí, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, yo me fui a Kosovo, luego a Granada, luego a Coruña, en fin, bueno, tal. Pero el azar nos volvió a reunir otra vez en Asturias, concretamente en La Carisa, donde el equipo arqueológico que estaba investigando, excavando allí en La Carisa, pues se encontró con que lo que estaban sacando allí era una instalación militar, un campamento. Y entonces pues solicitó que militares con conocimientos de historia y obviamente con conocimientos militares pues se unieran al equipo para dar nuestra visión, lo que podríamos llamar la lógica militar de la instalación. Bueno, y ahí volvimos otra vez a unir nuestros destinos detrás de la piqueta de los arqueólogos, donde lo pasamos estupendamente bien. Fueron cinco campañas, por lo menos. Sí. 5 campañas, subiendo al campamento de La Carisa 1728 metros de altura sobre el nivel del mar. Una excavación francamente dura. Pero lo pasamos allí estupendamente, ¿verdad que sí, señoras? Lo pasamos. Subían de vez en cuando ellas también. Y lo pasamos muy bien. Y bueno, pues conseguimos elaborar una teoría, una tesis sobre aquello, que publicada está, pero bueno, no me voy a enrollarme por eso. Bueno, el teniente coronel, ya han visto lo que han leído el presidente, y entonces puede dar la sensación de que el teniente coronel lo que se ha pasado es toda su vida estudiando y revuelto entre papeles y noticias de internacionales y de tal. No, nada más lejos de la realidad. Eso lo hacía en los ratos libres. El teniente coronel ha estado en la Legión. ¿Tuviste en regulares? Ha estado en regulares, ha estado en la Legión, paracaidista. Es decir, que el teniente coronel se ha rebozado en el polvo y en el barro. O sea, que ha estado ahí, ha estado en misiones internacionales, estuviste en Bosnia. O sea, que no. Nadie piense que ha estado en un despacho o en un sitio ahí lleno de papeles. No, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Lo cual da idea de su categoría, como magnífico oficial. Yo lo voy a decir aquí ahora que no nos escucha nadie, y por tanto me voy a permitir decir una información confidencial que no salga de aquí, pero el ejército ha desaprovechado al teniente coronel. Lo digo así, rotundamente. El ejército ha desaprovechado al teniente coronel. Y creo que con eso está todo dicho. Así es que, como hemos venido a escucharle a él y no a mí, pues muchísimas gracias por su atención, y si no ordenas otra cosa, presidente, pues entonces, Andrés, le cedemos la palabra ya. Sí, pues estupendo. Pues el teniente coronel. Muchas gracias, para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias, mi general, porque que el ejército me desaproveche y que lo diga el jefe de personal, pues, muchísimas gracias. Estoy un poco abrumado. Bueno, pues ya sin más vamos a pasar al objeto de la conferencia. El objeto de la conferencia trata sobre la batalla de Togo, que es un hecho bélico que muchísimos incluso historiadores ponen en duda. Yo voy aquí a aportar una serie de reflexiones militares sobre lo poquito, porque realmente sobre este tipo de acontecimientos hay poco escrito. Las fuentes son muy breves, apenas unas palabras. Si nos vamos a las fuentes primarias históricas, a las crónicas, tanto árabes como latinas, la información es poca. En consecuencia, yo voy a elaborar una serie de hipótesis sobre, a la luz de esas fuentes, fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos primero a concretar unos conceptos militares. ¿Para qué? Pues para que hablemos el mismo lenguaje.
desde el punto de vista civil hay conceptos como táctica, estrategia, que luego yo voy a estar hablando a lo largo de la charla, que para muchísima gente es sinónimo. Entonces voy a hacer una pequeña referencia pues para que me puedan ustedes seguir, una cosa breve. Después vamos a hacer también una breve exposición de los antecedentes, que es importante para comprender la génesis de la batalla. Vamos a entrar en el meollo, que son las consideraciones militares sobre el hecho bélico de Covadonga, y por último terminaremos con unas conclusiones. Bueno, pues vamos a empezar con los conceptos militares. La guerra normalmente es una sucesión de campañas. Esto es hay varias teorías y tal, es una cuestión genérica. Pero una guerra tiene diferentes campañas. Cada campaña tiene pues, una serie de batallas. Y las batallas tienen una serie de combates, básicamente. Entonces, esto es interesante saberlo pues, para comprender el hecho bélico que llamamos batalla de Covadonga y que muchísima gente pone en duda. Bien, la campaña es lo que hoy en día se llama el nivel operacional o de la estrategia militar. Porque la guerra, digamos que es la visión conjunta de todo lo que es el fenómeno. La estrategia sería pues la dirección de la guerra, que correspondería, siempre ha correspondido al máximo nivel, al nivel político normalmente. Y luego las cuestiones tácticas es lo que trata las batallas y los combates. Y nosotros nos vamos a mover en este nivel táctico. ¿Y qué es táctica? Pues táctica es mover a las unidades en tiempo y en espacio, emplear sus medios, normalmente para conseguir un objetivo que se fija en un punto físico del terreno, en la destrucción de una fuerza, en fin, un objetivo concreto. Esto, de pequeño nivel, es la táctica. La estrategia, digamos que es la visión del problema en su conjunto, ¿no? Pues, por ejemplo, en la época, pues, vamos a conquistar el reino de los godos, ¿no? Sería una decisión estratégica. Que en este caso fue una iniciativa estratégica, porque nadie lo ordenó. Bien, concretado esto, seguimos y vamos a poner un ejemplo. La Primera Guerra Mundial, Europa Occidental. Bueno, pues hubo muchísimas campañas, muchísimas batallas y muchísimos combates. Vamos a centrarnos, por poner un ejemplo, en un solo combate. Dentro de la batalla del Somme, 1916. Bueno, pues fue una batalla enorme, larguísima, empieza en julio y termina en noviembre. Hay multitud de combates. Nos vamos a centrar en el combate, en el primero de los combates. Combate del 1 de julio. Fue un combate enorme, o más bien una sucesión de combates. 13 divisiones británicas y 6 francesas se lanzan sobre el segundo ejército alemán. Estamos hablando de miles y miles de hombres, 105.000 hombres, que entran en lucha. Importancia de la batalla desde el punto de vista táctico. Porque hay importancia, sobre todo en el pensamiento de cómo solucionar el problema, ¿no? Pero bueno, realmente importancia, influencia en la guerra, salvo en ese decir esto no puede volver a ocurrir, es muy poca. Sin embargo, en los primeros 20 minutos hay 20.000 muertos. Los británicos tienen los primeros 20 minutos exactamente 19.240 muertos, no heridos, prisioneros muertos. Es decir, es una enorme batalla sin apenas trascendencia en la guerra. Ahora vamos a irnos al relato bíblico, ¿no? Algunos dirán, no, es que la Biblia no es fuente histórica. Bueno, bien, pero nos sirve como ejemplo. Pues tenemos una campaña, la de Israel contra los filisteos, que hay una sola batalla y hay un solo combate, ¿no? Que nos llega a la Biblia, el enfrentamiento, este combate de paladines entre David y Goliat. La importancia es bastante dentro de la historia de esa zona del mundo, y sin embargo muerto hay uno, que es Goliat. Quiero decir, tenemos una batalla muy importante, que es un combate de paladines, y tenemos una gran batalla en la cual hay muchísimos muertos y sin embargo tiene poca trascendencia. Y voy a poner otro ejemplo que se asemeja bastante al problema que vamos a tratar, que es la batalla de Covadonga. La campaña de Eduardo I de Inglaterra contra la rebelión escocesa a principios del siglo XV. Robert I se declara independiente. La similitud es bastante parecida al asunto que nos ocupa. Se va, huye, tiene un primer descalabro,
huye, se va al norte de Escocia y vive refugiado, escondido, y va haciéndose de una fuerza y tiene un primer combate victorioso que es lo que le va a dar impulso, que es la batalla de la colina de Loudoun, no sé si se pronuncia así, se escribe Loudoun, en mayo de 1307. ¿Qué fuerza ha reunido? 500 hombres. El príncipe de Gales, futuro Eduardo II, con una fuerza de unos 3.000 hombres, va a por él, lo localiza se le deja localizar en la colina y hay un combate. Se sabe muy poco de este combate, lo que sí sabe es que la expedición británica queda, mejor dicho, inglesa, queda completamente destruida y el bando escocés, con poquitas bajas, sale victorioso y es lo que va a darle impulso años después a conseguir la independencia de Escocia. Tenemos aquí una batalla importantísima que se resuelve en 1 kilómetro de espacio de terreno, en una colina, flanqueada por 2 zonas pantanosas, en el cual, bueno, pues se concreta la independencia de un país que va a durar 300 años hasta que por fin las 2 monarquías se unen, la escocesa y la inglesa. 3 ejemplos de batalla, es decir, que la batalla no tiene por qué ser, para que sea importante, no tiene por qué ser un gran conflicto, una gran lucha entre miles de personas en muchísimos kilómetros. Y es lo que pasa, a mi juicio, en el hecho que nos ocupa, en el hecho bélico de Cuba. Vamos a ver la situación. La invasión islámica de España en el siglo VIII se produce con un ambiente muy concreto y es posible por un ambiente muy concreto. Sabemos que hay una serie de hambrunas, porque lo dicen las crónicas, en el reinado del Virgen, mejor dicho, las actas conciliares. Hay una peste conégrica. Es decir, hoy en día la población se recupera rápidamente, y concretamente en todo el planeta así ocurre desde el descubrimiento de la penicilina y su aplicación. Pero en la antigüedad no. En la antigüedad era muy lenta la recuperación de la población y cualquier hambruna, catástrofe, podía disminuirla, pero de forma sustancial. Es decir, que tenemos una España empobrecida y despoblada. Muere Witiza y hay un conflicto que es clásico entre los godos en España, que hay lucha por el poder a la muerte del rey. Entonces, siguiendo el procedimiento normal, normalmente casi todos los reyes decían que intentaban que sus hijos reinaran, ¿no? Pero bueno, se respetaba que el aula magna, una suerte de senado, diese el visto. En este caso, el hijo de Witiza, que hubiera sido Gila II, es un niño y lo apoyan una serie de nobles. Sin embargo, el senado, que es una reunión de todos los nobles, los obispos, etc., lo niega y nombra a don Rodrigo. Entonces tenemos un rey legítimo y una fuerza que quiere imponer a uno ilegítimo. Entonces los partidarios de Witiza, es decir, de Gila II, pues intentan desmembrar la unidad del reino. Y así lo recogen las crónicas. La crónica mozárabe nos dice que don Rodrigo al final tiene que imponerse por la fuerza con la legitimidad que da el Senado. La crónica belga nos dice que en esta situación se produce la invasión islámica. Y la de Alfonso III nos dice que los hijos de Witiza, los partidarios de Witiza, son los que han llamado a estos islámicos a que le ayuden. Ya ocurrió en el pasado con los francos, que en esta lucha sucesoria se llama a los francos y luego hay que echarlos, porque no se quieren ir. Como consecuencia, tenemos un despoblamiento y una situación de guerra civil. Ha muerto el rey legítimo, el ejército queda destruido en la batalla de Guadalete, hay una representación anecdótica. Entonces, hay que imaginarse toda una península ibérica, es decir, el reino de los godos, despoblado y con pocas fuerzas militares, porque el ejército quedó destruido prácticamente. Es decir, lo que se llama ahora un espacio vacío de batalla.
Cuando el espacio de batalla está vacío, acciones de poco nivel, porque interviene poca gente, pocos medios, tienen una gran importancia. Suelen tener una gran importancia, porque no hay nada para rellenar, digamos, ese hueco de falta de población y de falta de fuerza. Bien, 711 se produce la invasión y hay una serie de campañas y nos vamos a centrar en la del 14. Normalmente por primavera, verano, parte del otoño, todos los años hay campañas militares. Bien, nos vamos a centrar en la del 14. Ha caído el 11 del 11 del 711, San Martín, cae Toledo y en ese momento ya queda derrumbado todo lo que es la monarquía visigoda, ¿no? O goda. Aquí pongo una serie de zonas en color verde y azulado que gozan de cierta independencia, bien porque están en rebeldía, como en la zona norte de Portugal, y en la zona norte de Asturias, pero de menor, la zona de Asturias, Cantabria, pero de menor nivel, y otras que colaboran, porque son partidarios de Witiza y teóricamente las fuerzas islámicas han ido para ayudar al pretendiente. Bien, en el año 14, a mi juicio, se produce una decisión, que podríamos decir, de carácter operacional, de Muza, en el cual se decide controlar, lanza una gran flecha estratégica, visión de conjunto, o sea, una flecha con una brocha, de ocupar, solventar el problema de Galicia. Para, en ese momento, y luego varios siglos más, todo lo que sea al norte del sistema central se va a llamar Galicia. No es la Galicia de hoy en día. Es decir, Pamplona, Navarra es Galicia, Huesca es Galicia, y toda la cornisa cantábrica es Galicia, y toda la meseta del Duero. O sea, prácticamente del sistema central para arriba es el norte y se le llama Galicia. Bien, y decide eso, ¿no? Claro, desde el punto de vista militar, digamos, operacional, puramente de conducción, no va a ser en línea recta, sino que se va a ir hacia Zaragoza y de Zaragoza se va a ir hacia Lugo, ¿no? Y en ese momento yo creo que es el más probable en el cual las fuerzas islámicas van a entrar en Asturias. Ciertamente las fuentes no dicen nada, puede ser en el 16, puede ser en el 15, en el 16, en el 17, pero yo me inclino por el 714. Bien, ¿y aquí qué va a ocurrir? Pues que va a haber una resistencia de los restos de la monarquía goda que se han refugiado en Asturias, como dice la crónica de Alfonso III el Grande, crónica que se le acusa de ser propagandística y tal, pero que los hallazgos arqueológicos de la Carissa y del Collado del Muro, que voy a hacer referencia seguidamente, demuestran de que con mucha probabilidad ese aserto de la crónica en el que dice que los restos de la monarquía se refugian en Asturias son ciertos, porque la arqueología, con el relacionamiento que yo voy a hacer, así lo demuestra. Bien, ya estamos en la Asturias central. Ahí en blanco represento las dos calzadas romanas que son las que excavamos con el general en Asturias. Se ve, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos la de la Carissa y aquí tenemos la de la Mesa. Coinciden en Oviedo, que entonces no existe la Comocidad, y se unen ahí para ir por Veranes hacia Gijón. Bien, ¿qué ocurre? Pues ocurre que se dice por la crónica que los asturianos se metieron, o sea, los restos de la monarquía se meten en tierra de los asturianos. En consecuencia, entre el 711 y el 714, si damos por buena esa fecha de la primera invasión islámica del centro de Asturias, bueno, pues ahí va a haber, digamos, un gobierno godo, los restos de lo que quedaba del reino de los godos. Bien, se van a hacer dos fortificaciones, una sobre
el collado del muro, que ya le hemos dicho. Bueno, que está aquí, y otra en la Carisa. Bueno, son los sitios. Si uno se patea toda la calzada, el mejor sitio donde con el mínimo número de fuerza se puede detener a un invasor sur-norte de la época, es el mejor sitio que con el número de fuerza y los mínimos trabajos de fortificación se puede hacer con una ventaja táctica tremenda un cierre de esas dos vías de penetración. Esto es así. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay un conocimiento militar. Y luego, si nos ponemos que lo vamos a ver muy brevemente, nos ponemos a estudiar esas fortificaciones, resulta que se concreta de que tiene que haber personal que sepa, primero, una visión operacional de que como tengo dos vías de penetración, hay que cerrarla. Segundo, un golpe de vista certero va a decir, no, aquí con el mínimo número de fuerzas puedo detener al contrario. Y luego me hacen falta gente que sepa el oficio. Me hace falta canteros, me hace falta tener gente que sepa organizar los diferentes talleres para organizar esas fortificaciones que son singulares, son bastante importantes. Y eso solo es posible si en Asturias se refugia un conjunto de señores que saben organizar, que conocen el oficio de las armas, es decir, los restos de la monarquía goda, como dice la crónica. Bien. También estamos diciendo sobre la crónica, las crónicas en latín, ¿no? Concretamente a Alfonso III, en su versión de A Sebastián. Pero Al-Makiri también dice de que en ese momento y tal, pues que existe la roca de Pelayo sobre el mar océano. Es decir, ¿qué está diciendo Al-Makiri? Pues que hay una resistencia que está encima de Villa, es decir, la ciudad, Gijón, la ciudad romana murada, que es prácticamente la actual Cime de Villa, o sea, lo que es el casco antiguo. Se dice, no, es que esta roca de Pelayo es el Sueve, no es que los picos de Europa. No. Hoy podemos imaginar cuál es el Sueve, los picos de Europa, pero cuando se va a caballo y andando, viendo el terreno, no es como ahora vamos en avión. Entonces, una roca sobre el mar océano encima de Villa, es que no hay otra. No hay otra. ¿Qué ocurre? Pues que en el 714, o hay quien dice que puede ser hasta el 717, al caso viene a ser lo mismo, ¿no? Pues se presentan unas fuerzas y se produce un pacto. Es decir, no hay combate. Las fuerzas se enfrentan y no hay combate. No hay un enfrentamiento letal, ni siquiera hay un enfrentamiento, como se diríamos hoy modernamente. Existe unas acciones militares por parte de las fuerzas godas en Asturias, defensiva, una acción ofensiva, pero no se llega al empleo letal de las armas, es decir, que no hay enfrentamiento. Bien, y se debe llegar a un tipo de acuerdo. ¿Por qué decimos que no hay enfrentamiento? Bueno, se llega a un tipo de acuerdo y digamos que el país queda con una cierta dependencia de las autoridades islámicas, pero con una determinada soberanía, es decir, te dejo desde el punto de vista político y religioso, no me meto contigo, pero en contraprestación tributas una serie de impuestos. Bien, ¿por qué decimos que no hay combate? Pues sencillamente porque no, arqueológicamente se demuestra que no hubo. Al-Makiri lo dice textualmente, que se vinieron a la paz y pagaron la yiza. La yiza es un impuesto, el IRPF, es un impuesto sobre las personas. Y dice que los árabes se establecen en los pasos más difíciles. Bien, ¿por qué digo que se llegó a un acuerdo? Pues es muy sencillo. El ataque, estamos ahora sobre el collado del muro. Aquí en rojo una fuerza tiene dos posibilidades. En un paso muy estrecho, que está fortificado con un muro, hay una representación sobre el terreno, o tiene un ataque frontal que le costará un montón de baja, o un envolvimiento. Sin embargo, ese envolvimiento se puede contrarrestar porque el contrario
pueden maniobrar desde las alturas sobre ese envolvimiento que se ve si se hace de día o se oye si se hace de noche. Y tendría, por lo abrupto del terreno, un montón de baja. Luego, ahí pongo unos datos logísticos calculados. Hace falta, para defender en condiciones, hace falta 500 hombres, una quingentena, una unidad goda, para defenderla. Y luego sería conveniente una pequeña unidad de maniobra que yo cifro en otra quingentena, pues, por poner una cantidad, ¿no? Pueden ser más o pueden ser menos, pero eso es una cosa razonable. Y quiero hacer una referencia desde el punto de vista logístico, que eso se puede levantar en un mes, y es con 1000 hombres. Con una quingentena se puede levantar lo que es la obra en un mes. Luego habrá que tener gente pues a vanguardia, pues si viene el enemigo y tal, y recoger agua y víveres, etcétera, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de la complejidad del asunto, 15 días de abastecimiento, que es una medida antigua muy normal, que quedan en muchas referencias de ejércitos hipomóviles, desde las regiones romanas hasta el Manzor, hay referencias, pues precisa un abastecimiento de 240 mulos. Un mulo es un sueldo, y un sueldo es una oveja. 240 ovejas para comprar los 240 mulos es una cantidad significativa. Es decir, tiene que haber una organización, tiene que haber un dinero. Pero esto no tiene nada que ver con la otra fortificación. Aquí tenemos ya la zona de Lomón de Faro, Purtiecho, y esta foto está tomada desde el campamento romano de la Carisa. Bueno, aquí hacen falta, a mi juicio, tres quingentenas, o sea, 3 contingentes de 500 hombres. Bueno, un día de abastecimiento sin agua son 52 mulos, para dar de comer diariamente. Vamos a imaginar que es, vea por los alimentos, súbelos, o bien almacénalos. Entonces, si consideramos la defensa de 3 milenas, que sería lo aconsejable por las dimensiones de la organización, tenemos pues que un día de abastecimiento con agua son 390 mulos. Pero es que 15 días son 1950 mulos. Si quiero llevar 15 días de abastecimiento a esa fortificación, que era una práctica y una medida muy normal. Evidentemente lo puedo llevar un día, otro día, pero lo voy consumiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa cantidad de ganado son 78.000 sueldos, 78.000 ovejas. En la epidemia de lengua azul del 9, en Asturias, se contabilizaron 69.000 ovejas. Es decir, que tenemos una saturación del mercado, nos falta dinero. Eso no tiene otra explicación, o sea, la organización de estas 2 fortificaciones, la única explicación que tiene es que detrás existe un poder organizado que ha venido con parte del tesoro. Si no, no tiene explicación. No tiene explicación, porque la complejidad de las obras así lo indica. Bueno, está muy bien elegido porque una zona, un posible ataque, pues aprovechando la divisoria del monte, y justo ahí tenemos una muralla de módulos perfectamente organizada. Luego tenemos, con un sistema, me voy a poner a explicar, además ya se han dado aquí conferencias al respecto, la muralla se prolonga hasta este otro extremo que puede permitir un cierto envolvimiento con las mismas dificultades que al anterior. Y ahí justo hay un baluarte. Es decir, que aquí esto está organizado por gente que sabe, que entiende, que ha estudiado el problema táctico y ha hecho una serie de hipótesis. Es decir, hay personal que han sometido esto a un planeamiento. Bien, pero es que además, como consecuencia de la destrucción sistemática de la fortificación, porque eso se hace, el volcado de los escombros ocultan depósitos de munición. Concretamente hay 2 depósitos de munición de varios centenares de piedras en torno al medio kilo, que es munición de fustíbalo. Luego hablaremos de ello. Entonces,
ante una fuerza que va, hay un hiato, pero que estaría probablemente cubierto con fortificaciones, empalizadas de madera, caballos de Frisia o algún sistema movible, porque por ahí pasa la calzada. Es una fuerza que vaya a romper, o bien rompe a las bravas, y está batida desde ambos lados, viene a ser una suerte de emboscada de L, con proyectiles que están por cientos, han quedado por cientos en el paleosuelo, de medio kilo, 400 y pico gramos, 500 y poco. Claro, un pedrusco de medio kilo, lanzado con un fustíbalo, que puede alcanzar perfectamente desde una altura superior, como está aquí, unos 100, alcance eficaz 120, puede llegar hasta 200, pero una pedrada a 200, de medio kilo, después de una trayectoria de 100 metros, me da en la cabeza y me mata. O me da en el pecho y me rompe las costillas si no me asfixia o me aplasta el corazón. Es decir, que esto está bien pensado. Y además, si calculamos la altura de los dos lados, que teóricamente no se ven, pero si calculamos topográficamente las dos alturas, tanto del baluarte como la de la muralla del módulo, hay enlace entre los extremos. Es decir, esto está hecho por gente que sabe y que está acostumbrada a hacer estas cosas. Es decir, militares profesionales. Y por el conjunto, es decir, los dos puntos clave sobre las dos vías de penetración implica que dominan, digamos, lo que llamaríamos el arte operacional y son unos tácticos consumados. Bien, vamos a pasar ahora, una vez que hemos visto que los restos de la monarquía, y sobre todo para la cuestión que nos ocupa, los espatarios del rey, entre ellos Pelayo, es decir, los técnicos militares, están muchos de ellos, algunos de ellos en estudio. Vamos a ver la organización militar islámica. No sé en la antigüedad, o sea, no sé exactamente en la imagen qué antigüedad tiene, pero bueno, si se ven ahí, ven una serie de trompetas y tambores, es decir, que hay elementos de enlace, por lo que ya las comunicaciones, hay una serie de banderas que se ven aquí, una serie de banderas, hay una suerte de lanzas con unos gallardetes, hay aquí un lazo y hay aquí una suerte de estandarte enorme. Bueno, pues quédense con esta imagen. ¿Qué sabemos de cómo están organizados las fuerzas islámicas? Bueno, pues nos tenemos que remontar a los tiempos de Muhammad V de Granada, finales del siglo XIV, el último cuarto del siglo XIV, en el que le pide a un intelectual de la época, el hijo de Judai al-Andalusí, es decir, hijo de otro intelectual o otro escribiente, el señor se le conoce por el nombre de su padre, no por él, en el cual, bueno, pues, escribe un libro para exaltar los ánimos de la población granadina contra los infieles, es decir, es un libro alegórico a la yihad. Y tiene dos partes, una política religiosa y otra exclusivamente militar. Que a mí me recuerda mucho al libro de Vegecio, de Res Militari, que es un escritor tardo romano, de principios del tiempo del emperador Graciano y al principio del siglo V. ¿Por qué? Porque Vegecio habla de las glorias de las legiones antiguas, dice Vegecio, que son por la organización que describe, son las alto imperiales, y él hace lo mismo. Él habla de un pasado que no lo concreta, pero sobre la organización de ese pasado. Y nos dice que cada 8 soldados se coloca un nazir, que sería un jefe de pelotón, un sargento, que tendría el mando de una udda. Udda significa nudo o lazo. Qué curioso, ¿no? Sobre cada 5 nazis se colocará un arif. De arif viene la palabra al-arife, que es el conocedor, es decir, una suerte de instructor, alguien que conoce el oficio, que tendría al mando una van, que podríamos traducir por partida, hoy en día sería una sección. Y cada 5 arif se colocaría un nakib. En algunos países nakib significa capitán, hoy en día, que tendría como el mando una ligua. Ligua en algunos países es brigada, hoy en día modernamente. Y cada 5 nakib se colocaría un qaid. Qaid es jefe, sin más, jefe. Que no hay que confundir con Cati, que
que es el joven, y que tendría al mando un Alan. Alan es bandera. Y cada 5 CAI se colocaría un Amir. Amir es el jefe militar, que tendría al mando una raya, que podemos traducir por estandarte. Es decir, si se pone a estudiar, esto está sacado, esta parte aquí está en árabe, lo que está aquí en árabe, que es una copia de un documento literal que hace Mercier en el 36, podemos sacar la organización. Pero claro, podemos decir, bueno, pero esto es del siglo XIV. Bien, pues esto me ha costado meses, pero al final me encuentro un documento de el moro Al-Razi. Al-Razi es una fuente muy conocida y bueno, está de moda porque es árabe. Y es una fuente muy solvente. Al-Makiri, que voy a hacer referencia de él, que es una fuente muy tardía, es del siglo XVII, se apoya, cita, no como otros que no citan, pero Makari cita a Al-Razi y a otros cuando escribe. Por lo tanto, es una fuente histórica, científica, interesante, porque no da las cosas como suyas, sino que dice de dónde sale. Bien, pues este Al-Razi nos cuenta, y pongo la traducción resumida, bueno, pues que permaneció en algunos días en la isla Al-Jazira, y que reunió a los estandartes, y aquí está la palabra raya, aquí está la palabra raya, es decir, que existe una unidad militar grande, porque es Musa quien convoca a los estandartes y a los jefes de sus grandes unidades militares para, bueno, aquí hay un resumen, esto es un resumen, porque aquí empieza, y fue dicho que Musa y Musair, en un lugar junto al Jebel de los Monos, en referencia a Gibraltar, etc., ¿no? Bueno, un resumen, es decir, que aquí tenemos una referencia histórica de una fuente, bueno, pues bastante conocida, de que habla de raya. Entonces es muy normal que tuviesen la misma organización, porque los ejércitos antiguos, en los ejércitos hipomóviles, las organizaciones no cambian como ahora, que cambian a golpe de política de personal o presupuestaria. La Legión Alto Imperial duró prácticamente 300 años. Entonces es muy probable que tuviesen una misma organización, una organización pentónica, que será la que hemos puesto en tiempo de Muhammad V de Granada. ¿Por qué? Porque por otra parte también hay referencias, no con tanto detalle como la que hemos visto antes, del tiempo de Almanzor, que son 200 años después de la invasión, ¿no? Bien, entonces podemos dar por buena la organización pentómica que aquí la resumimos. 8 soldados, bueno, debían de salir 8, forma una suerte de pelotón, una UDA. 5 de estas forman una sección, 5 secciones forman una ligua, sería una compañía actual. Estas 5 compañías forman un batallón, y 5 batallones forman una raya, que sería una unidad similar hoy en día, una gran unidad, como puede ser la brigada moderna, ¿no? Bueno, aquí está, que ahí falta uno, no sé por qué, falta uno. Bueno, esto es un error. Bueno, vengo a decir que estamos hablando de un supuesto teórico, no significa que una raya sean 5.000 y no falte ninguno. Aquí uno ha desaparecido, por ejemplo, ¿no? Sí, en torno, unas cantidades en torno a la satélite. Y luego también sabemos que desde el punto de vista táctico tenía una organización básica que siempre practicaban, y es que existe siempre una fuerza central, Cal, que significa corazón, que es el centro. Luego hay una fuerza de vanguardia que se llama Muqadana, hay una fuerza de retaguardia
que se llama zaga, de ahí viene ir a la zaga, y luego un a la izquierda, maisara, y un a la derecha, maimara. Es decir, que la sección, la compañía, el batallón, la brigada, modernas, con los nombres modernos, siempre con esos 5 elementos, hay uno en el centro, uno en cada flanco, una vanguardia y una retaguardia. Bien, ese esquema mental viene muy bien y tiene unos resultados tremendos. Hoy en día tenemos una organización de 3 elementos. A mí esta organización me parece perfecta. Mi abuela decía, para la guerra muchos. Perdón, mi bisabuela. Mi bisabuela, yo soy de Melilla, mi bisabuela estuvo en la guerra de Margallo, en la del 9, la del 21, entonces decía, para la guerra muchos. Bueno, pues yo siempre soy partidario de la organización, pero entonces, digamos, tiene una facilidad táctica tremenda. Claro, esto está muy bien, pero en un ambiente como de montaña, en un territorio estrecho, en un valle estrecho, como es el Valle del Reinazo, en Covadonga, pues tiene sus complicaciones, Es decir, la fuerza va a combatir con unos elementos, en un ambiente en el cual no está acostumbrado. Bien, ¿qué efectivo hay en España? Bueno, pues yo mantengo la teoría de que probablemente hubiera no más de 4 rayas, es decir, no más de 20.000 hombres, no más de 4 grandes unidades de 5.000 hombres cada una. ¿Y por qué digo esto? Porque la crónica de Sebastián, en el 11, nos dice que Munuza fue uno de los 4 generales que ocuparon por primera vez las Españas. Y Razi, cuando habla de la llegada de Musa al monte de los monos, pues dice que reúne a las rayas, o sea, a varias, ¿no? Entonces es muy probable que tuviese 4. Probablemente hubiese una 5ª mandada personalmente por Musa, es posible, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que sí, pero bueno, no se sabe. Lo que sí sabemos es que hay 4 generales que tienen 4 fuerzas y 4 rayas. Bien, sigamos con los efectivos islámicos y nos vamos ya al hecho de la batalla de Covadonga. La crónica Albeda nos dice que Alcama entró en Asturias con 187.000 hombres. Esto es un disparate. Las fuentes hay que considerarlas, pero esto es un imposible, como voy a demostrar ahora. Y luego habla de fundíbulos. Yo creo que va a ser esta. Hay quien dice que son una suerte de catapultas y tal, ¿no? Bueno, pues yo creo que es el fundíbulo, que es una onda en el cual prolongo mi brazo con un palo y con lo cual puedo lanzar piedra de mayor peso a más alcance. Luego lo veremos. Luego te dice que, bueno, que hay honderos, que hay gente con espada, que hay lanzas y que hay arqueros. Es decir, que hay una combinación de armas que se va a dar en esa organización bentónica. En mi humilde opinión, yo creo que a nivel de ligua, a nivel de compañía. Es decir, que una compañía tendría una sección de arquero, una sección de hondero, etc. ¿Por qué? Porque el jefe se le llama Arif, el conocedor. Bien, vamos a imaginarnos cómo se mueven, para demostrar que los 187.000 es un disparate. Bueno, aquí tenemos que falta, y también tenemos bajas, 8 líneas rectas en hilera, con un mulo cada 8 hombres, que es una práctica, una necesidad logística que se da en multitud de ejércitos hipomóviles. La última plantilla de la compañía de cazadores de montaña, cuando no había vehículos en el ejército, o sea, de la guerra, 210 hombres, 21 mulos, una cosa curiosa, o sea, un mulo por cada 10 soldados, que yo pongo 1 por cada 8, como en el caso de la Legión Romana, ¿no? Bueno, son 17 metros. Si vamos en fila de 2, son 6 metros de frente y 11 metros. Bien, si vamos con este esquema, porque claro, tenemos que pensar que las calzadas que hay son calzadas romanas, calzadas que son de unos 5 metros de ancho, 6 metros, calzadas que llevan 300 o 400 años sin mantenimiento. Y aunque los romanos construían para la eternidad, y aún hemos visto las calzadas como las dejaron, las hemos visto, o sea, firmes,
Pues, bueno, quiero decir que el itinerario es difícil. Hay que ir en columna a partir de que te metes en la montaña asturiana. Entonces, si organizamos las fuerzas, vamos viendo, y resulta que una brigada, una raya, te tiene casi 7 kilómetros de fondo. Y un tiempo de desfile se va a tardar en pasar 1 hora y 45 minutos. Si consideramos los 187.000 de la crónica y restamos unos elementos auxiliares, que este número no es al azar, está calculado en base al elemento logístico de una fuerza hipomóvil, desde que hemos tenido ejército hipomóvil, arrancando desde las legiones romanas, vamos a descontar de ahí unos 37.000 auxiliares. Además, existe, y hablan las crónicas, vamos, de determinadas, no las crónicas de la época, sino los escritos de organización, de los musaic, es decir, los auxiliares. Bueno, pues vamos a reducirla, vamos a poner estos auxiliares, pues puede estar con la fuerza, pero también puede estar por el itinerario, hay escribientes, contables, cocineros, en fin, gente. Bueno, vamos a poner 150, son 30 rayas, ¿no? 30 modernas brigadas. Son 207 kilómetros, es decir, que el jefe, si va el primero, llega a Gijón y el último está saliendo de Benavente. No es una cantidad aceptable para la época de ninguna de las formas. Luego son más de 8 días de tiempo de desfile. Es decir, es imposible. Pero vamos a poner a los 150.000 en las proximidades de Covadonga. Bueno, pues necesitan, sin agua ni cama para el ganado, necesitan un abastecimiento diario de casi 1.200.000 kilos. Que me hacen falta 13.000 y muchos mulos para transportarlo. Es decir, si quiero abastecer un día a los 150.000 que están en la proximidad de Covadonga, cuando el primer mulo llegue a Cangas, el último está saliendo de Gijón. No es lógico. Bien, itinerario desde Gijón a Covadonga, itinerario que esa fuerza islámica hace, bueno, sensiblemente, siguiendo la nacional, sensiblemente. Son 79 kilómetros, son 3 días y pico, 4 días de marcha. La fuerza llega, la que sea, muchos o pocos, llegan, y lo normal es que se descanse un día. Lo normal. Cuento esto para ambientarnos, lo que es la batalla. Bien, ¿y por qué están en Covadonga? ¿Por qué está Pelayo en Covadonga? Yo que ha sido elegido, etc. ¿Por qué está en Covadonga? Pues está en Covadonga porque Pico de Europa es una fortaleza natural, para proteger a los ganados, a la familia y a los bienes que tengan. ¿De qué? De la yiza y el jaray. Hemos dicho que se llega a un acuerdo. ¿Por qué ocurre la rebelión? Pues probablemente porque se rompe ese acuerdo. Y sabemos que en tiempos de Ambasa, esto es en el 721. Pero hay de constancia de que en tiempos de Ambasa se duplica el impuesto. Es decir, que a la yizda se le une el jaray, que es el impuesto territorial. Y tienen que pagar 2 veces. Y eso hace que en este momento, en Gijón, cuando se presentan los musulmanes, se llega a un acuerdo, muy bien. Los islámicos se van y yo doy mi impuesto y seguimos como siempre. Seguimos como siempre. Pero llega un momento en que dicen, no, tenéis que pagar más. ¿Y por qué se sabe que hay que pagar más? Bueno, pues porque hay un conflicto con el botín. Esto del botín no es que fuesen unos piratas, sino que el Corán dice que todo el quinto del botín de lo conseguido en combate contra los infieles en defensa de la fe corresponde a Dios, al profeta, a sus descendientes, al viajero y a la limosna, a los necesitados, es decir, al Estado, porque Dios no va a venir a hacer las cuentas. Y el profeta muere, después es el califa, ¿no? Es decir, al Estado. Pero tiene que ser en combate, no en saqueo. Y el Corán lo dice.
y advierte a los creyentes de que no, en nombre de la fe, se dediquen a saquear. Entonces, eso está penado también. Pero el quinto es sacado en combate, el quinto pertenece al califa, y los 4 quintos a la fuerza, a repartir entre los fieles, ¿no? De los yihadíes. Bien, ¿qué ocurre? Que casi toda España se rinde. ¿Por qué? Porque hay una guerra civil y hay confusión, y muchos nobles godos son partidarios de Agilas II, y a eso en principio no les pasa nada, luego les pasará. Otros se resisten, pero son pocos, y ahí sí que considera el botín. Claro, en ese momento el reino godo, que nosotros lo vemos en una zona oscura y tal, era muy rico y muy reconocido, con una dependencia del documento escrito bestial. Hay miles y miles de tablillas sin traducir de documentos de la época, del tiempo de los godos. Es una sociedad bastante organizada. Entonces, llega la noticia al califa, y dice, bueno, pues aquí no me salen las cuentas, un país rico que bueno, ¿dónde está el botín? Y es que no hay botín porque no ha habido mucho combate. Y siempre habrá una reclamación del califa, tanto de Walid I como de Suleimán, el que le sucede, sobre el botín. Y Musa, en plena campaña del 14, tiene que ir, es llamado y con la obligación de ir a Damasco a dar cuenta. De hecho, le costará el puesto y probablemente muere ajusticiado. Y el que sí muere ajusticiado es su hijo, Abdelaziz, que morirá en lo que hoy llamaríamos un atentado terrorista, pero probablemente urdido por el califa, todo a consecuencia del botín. Es decir, que se reclamaría habría impuesto. ¿Fue en el 21? ¿Fue antes? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en tiempo de Ambasa existe. Y Felipe Salgado Maillo en el Congreso demuestra que hay documentos. Es un arabista de la Universidad de Salamanca, probablemente el mejor arabista de Europa, y lo puso allí en el Congreso, que hubo como consecuencia de la acabación de la Cariza en el 9. Este incremento de impuestos. Bien, entonces me vienen a por el impuesto, entonces ¿dónde me refugio? Me refugio en una fortaleza natural entre el Dobra, el Cares, que son 2 trincherones enormes, y en menor medida el Güeña. Debería ser una línea roja, no sé por qué no sale. Toda la parte norte, en el que tiene una sola entrada, el factible, la más, que es bastante estrecha, pero es la más benigna, pero que tiene al final del valle la cueva de Covadonga, que es una suerte de enorme garitón, una suerte de fortaleza natural con una enorme tronera, una suerte de castillo natural que cierra el paso. Entonces es un sitio ideal para, me rebelo, que vienen a por el impuesto, pues me subo. Como los impuestos se iban a recoger normalmente a finales de verano, en verano, pues entonces en primavera me llevo los ganados a los pastos de los lagos, etcétera, y hay agua, hay pasto, y puedo defenderme fácilmente para que no me quiten mis bienes, es decir, para que no pagar el impuesto. Bien, estamos pues con la fuerza localizada en Covadonga y las fuerzas islámicas bien. La crónica dice que acamparon con tiendas innumerables frente a la cueva. No, eso no, y menos 150.000. Eso no es, porque el valle es estrechísimo. Todo aquel que lo conozca ve que el valle es muy estrecho y no admite, además sería, desde el punto de vista militar, un disparo. Hay que pensar en un sitio próximo. Lo más probable que esté, porque está en la zona más abierta, es Soto de Cámara. Yo cifro la fuerza en la raya que tiene Munuza. Munuza es uno de los generales, tiene a su mando una raya, o sea, una unidad de unos 5.000 hombres, 4.000 y pico, 5.000 y pico, 1.800, pero vamos, una unidad significativa. Y entonces tenemos que pensar que la fuerza es la que dispone Munuza. Luego, no es toda la fuerza, porque él no la manda, manda al Alcama, que sería
un militar significado, ¿no? Cama, que es un bereber, por el nombre. Bien, cifro un campamento, la fuerza sale de Gijón y probablemente es en la proximidad de, bueno, pues el sitio más adecuado desde el punto de vista, si se pone una estudia del terreno, es la zona de Soto de Canga. Bien, pues ahí puede haber un campamento con una raya, ¿no? Es decir, una unidad que no estaría al completo, podrían ser 3.000, 4.000. En los cálculos voy a tratar 4.000 hombres, pero 3.000 es un número adecuado. ¿Por qué? Porque tiene que dar guarnición a León, tiene que dar guarnición a Astorga, tiene que dar guarnición a Lugo, que son ciudades muradas, son ciudades significativas, ciudades con muy pocos habitantes. Hemos de pensar que tienen, no sé, 1.000 y pocas personas, como mucho. Y entonces, ¿qué menos que dejar una ligua? Es decir, ¿qué menos que dejar 200 hombres? Que es una fuerza significativa. O sea, 200 hombres en el León de 1.000 y pico habitantes son 200.000 hombres en el Madrid de 3 millones de habitantes. Es una fuerza significativa para el control de la población, ¿no? Bien, tenemos 6 kilómetros, viene a ser 1 hora y media de marcha, es decir, que es una distancia adecuada. Vamos a ver ahora, ya tenemos ahí en Soto de Cangas, pues esos 3.000, 4.000 hombres. Vamos a ver los efectivos de Pelayo, ¿no? Los efectivos pelagios. Bueno, pues vamos a volver al Maquiri, fuente tardía del siglo XVII, pero que cita las fuentes, otros que copian, ¿no? Cita las fuentes. Y aquí lo pone. Entonces da un número significativo y, a mi juicio, muy normal, 300 hombres. 300 hombres en este espacio vacío de batalla es una fuerza significativa, como lo eran los 500 de Robert I en Escocia, otro espacio vacío de batalla. A mi juicio es y vamos a utilizar esa cantidad. Y luego resalto los 30 hombres y 10 mujeres. Bueno, dicen que no cesaron de atacarle hasta que sus soldados, los soldados pelagianos, las fuerzas de Pelayo, murieron de hambre y no quedaban sino en su compañía, sino que 30 hombres y 10 mujeres. Pero también dice que su existencia llegó a ser penosa, es decir, la existencia de los musulmanes. Es decir, serían pocos, quedarían 30, pero que su existencia fue penosa. Es decir, que aquí lo que nos está diciendo Al-Maquiri, citando una fuente más tardía, o sea, más novedosa, más cerca de los hechos, es que lo pasan mal y terminan marchándose. Y da con la excusa de que, bueno, ¿qué vamos a hacer con 30 años salvajes? Pues los desprecian y se marchan. Bien, es también una forma piadosa de decir que perdieron, ¿no? Pero vamos a fijarnos en estas dos cosas. La cueva. Bueno, la cueva modernamente. Ahora vamos, aquí hay esta oquedad es posterior, esto es una cosa antrópica, ¿no? Pues posterior. Vamos a ponerla sensiblemente antigua, ¿no? O sea, de la época. Bueno, he dejado ahí. Bueno, ven ustedes aquí que hay dos personas. Bueno, pues yo cojo una de ellas, las voy juntando, separándolas para que se puedan mover, lanzar piedras, flechas, lo que sea, y justo quedan 30. ¿Qué cosa? Es una cosa curiosa, ¿no? Bien, yo soy de la opinión que en la cueva, en el lienzo de la tronera, solo caben 30 personas. Pero la cueva puede albergar hasta un centenar detrás, ¿no? Incluso mantener una acción de arrojar piedras, flechas, lo que sea, en 3 filas, por lo menos, ¿no? Bien. Luego está el actual túnel de entrada, que entonces no existía, eso también es isotrópico, o sea, eso está hecho por el hombre, es posterior, ¿no? Entonces, bueno, en la cueva no quedan más de 100 personas. Y estos 300 efectivos nos sirven muy bien y cuadran como vamos a ver. Estos 30 lo pongo pues como, qué curioso que son los 30 lo que caben. Me parece que alguien contó y luego hizo el informe, ¿no? Bueno, es una casualidad. Bien, sigamos.
con los acontecimientos que dicen las crónicas. Bueno, la crónica nos dice que hay un intento de negociación, ¿no? Y entonces que el obispo se subió a un montículo situado frente a la cueva. ¿Qué montículo sería ese? Pues posiblemente donde estoy, la basílica, o a mitad de ladera. Entonces hay unas negociaciones que fallan. Y Alcalma, jefe de la fuerza, que no es Munuza, es decir, que no sería toda la raya, digo, pues entre 1000 hombres, da orden de comenzar a combate. Y entonces, bueno, cuenta, explica como todas las armas, y luego dice una cosa significativa, que los proyectiles chocaban contra la piedra y se volvían contra él. Y lo da como una cuestión divina, un milagro y tal. Es decir, que hubo una suerte de fuego, lo que llamaríamos fuego. Y hay otra cosa que es significativa. Estoy viendo lo importante y quitando pues toda la cuestión, digamos, propagandística, que es que se dan a la fuga. Es decir, que tenemos las crónicas cristianas que nos dicen que se van a la fuga y las crónicas islámicas que nos dicen que también se fueron, no a la fuga, sino que se fueron un poco aburridos, ¿no? Pero después de pasar penalidades. Es decir, que no se fueron porque estaban aburridos, porque el tiempo no les gustaba, se fueron porque pasaron penalidades y al final dijeron, esto no contribuye, o sea, es demasiado esfuerzo para tan poco beneficio. Pero el hecho claro es que se marchan. Bien, vamos a hacer un marco teórico, vista las fuentes. Este es el terreno. Aquí tenemos lo que es el itinerario, tenemos la cueva, tenemos un estrechamiento en las Yerices y luego tenemos aquí en la zona de la Huesera otro estrechamiento. Bien, son puntos clave. Esto es un marco teórico que es como yo lo haría con las fuerzas que nos dicen las fuentes islámicas, ¿no? De 300 hombres, de las fuerzas de Pelayo. Bien, ya hemos puesto 100 hombres en la cueva. Los otros 2 centenares yo los distribuiría, y lo pongo por centenares porque hay una unidad goda que es la centena. Tenían decurios, centena, quingentena y milena. Es decir, 1000, 500, 100 y 10. Bueno, pues Pelayo, que era espatario del rey, probablemente organizaría su fuerza como lo había hecho durante toda su vida. Entonces, las Yerices es un buen sitio para tener una fuerza, que no estaría abajo, sino en las alturas, vigilante, por si hay que cerrar, no hay que cerrar. En la cueva, evidentemente, habría fuerza, porque es el elemento clave. Y luego, si les quiero dar profundidad al despliegue, ¿cuál es el siguiente punto? La zona de la Huesera. La zona de la Huesera. ¿Por qué? Porque Pelayo diría, bueno, pero pueden pasar de largo y subir a los lagos, a por los ganados, y a donde tenemos las mujeres, las familias, etc. Hay que darle profundidad al despliegue. Bien, yo creo que este despliegue teórico es muy razonable. A base de centenas, porque puede haber acciones concretas, desde un terreno favorable hacia ellos y perjudicial por el contrario. Está dando muestra del oficio táctico, como se ha demostrado en las fortificaciones de las que tenemos. Bueno, eso es una realidad incontrastable, o sea, son hechos arqueológicos o descubrimientos arqueológicos. Bien, llega la fuerza que forzosamente tiene que ir en columna. Forzosamente tiene que ir en columna. Bien, si ponemos 4000 hombres, pues tengo una hora más o menos de marcha. Es decir, que si es con un dispositivo como este o similar, podemos decir que tenía 20 minutos para decidir. Es un tiempo razonable para que la cosa saliera bien, como que parece ser que ocurrió. Bien, vamos a hacer un posible plan de ataque desde el punto de vista musulmán. Di una fotografía de la zona, la cueva está aquí tenemos 100 de hombres de Pelayo. Evidentemente esta meseta es moderna, la zona sería más adulta, pero bueno,
es necesario, antes de desplegar la fuerza, ocupar esa zona. Y con una vez ocupadas las alturas, se irían desplegando poquito a poco las fuerzas. Una vez que la altura estuviese ocupada por el primer elemento, por la vanguardia, no es necesario que todos subiesen y bajaran, sino probablemente bordearían. Pero se irían desplegando delante de la cueva como un dispositivo disuasorio de decir, bueno, que vosotros sois muy pocos y nosotros somos muchos, ya que, según las crónicas, hubo una negociación, que es muy probable, como la hubo en los muros, en la Carissa, como lo hubo en Orihuela, de la cual tenemos documentos históricos escritos. Tenemos el documento de rendición de Turmil, que sería el duque Teodomiro de la Cartaginensis, a De Lacy en el 716, poco antes de que lo asesinaran. Es decir, que se negociaba y se rendían, y llegaban a un acuerdo. Pues probablemente aquí se repitiera, como dice la crónica, y con el mismo esquema. Viene el obispo Opás. El obispo Opás es de la familia de los Witiza, es prelado de Sevilla, manda una de las salas en Guadalete y se retira, dejando junto con la otra ala, que son mandadas por partidarios de Witiza, y dejan al rey solo. De ahí la catambo de Guadalete. Es decir, que es muy normal en las negociaciones, pues probablemente las hubo, porque hay constancia histórica de otros casos y de otras fuentes. Es decir, que es muy probable que lo hubiera. Muy bien. Es decir, que el jefe se pondría sensiblemente en el centro, se llegan a las negociaciones, si no se rinden, como somos muchísimos y ellos muy poco, pues nos vamos a quitar el problema de... Bien. La fuerza se dividiría fundamentalmente en dos escalones. Yo he puesto un primer escalón. Todo esto está a escala, esto sería esa concentración de fuerza. Aquí tenemos 4.000 hombres en estas barras verdes. Esto está hecho a escala, para que nos hagamos una idea. Bueno, hay un escalón de apoyo, que ahí donde estarían honderos, arqueros y los señores con los tiradores con fundíbal, y pues un escalón de asalto con gente armada con espada. Y estoy citando las armas de la crónica. Bien, se empezaría el ataque con lo que llamaríamos una preparación por el fuego, es decir, lanzando piedras de honda, piedras más grandes, de los fustíbalos, flechas. Bien. Y después se asalta. Una vez con esa preparación, el escalón de asalto avanzaría, pondría escalas, que tienen que ser de unos 30 metros, y teóricamente después de esta aluvión, porque ahora vamos a ver los datos, esta aluvión de proyectiles, bueno, pues el asalto sería factible. Entonces debemos de imaginarnos el plan de ataque con una serie de señores lanzando flechas y piedras, otro aproximándose, poniendo unas escalas, y protegidos por ese apoyo de flechas, piedras, etc., van escalando. Si calculamos que hay pues ese escalón de apoyo de 1.000 arqueros, 1.000 personas con honda y otros 1.000 con fustíbalo, en el primer minuto, si hacemos arqueología que se llama arqueología de reconstrucción, es decir, cómo funcionaban las armas en la época, y con esos datos de señores que han hecho reconstrucción de los arcos de la época, de la cuestión del tiro de onda, etc., en un primer minuto podemos poner 10.000 flechas dentro de la cueva. La cueva es muy grande. 10.000 flechas. Hoy en día se dice que podían tirar en la época, con los arcos de la época, unas 12 flechas. 12 flechas por minuto. Yo he puesto 10, para que las cuentas salgan redondas. 12.000 flechas, 6.000 piedras de 80 gramos o 6.000 bolitas de plomo de 30 gramos y 3.000 piedras de medio kilo o de 400 y pico. Es un volumen impresionante en el primer minuto. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues despliegan las fuerzas, más o menos como he dicho, se llega a la negociación, Alcama da la orden de ataque y empieza la acción.
Bueno, está hecho con Linux, es Windows y hasta ahora ha venido bien, pero está trastabillado la presentación. Bien, esas flechas en rojo sería la preparación, la preparación del ataque que antes he dicho. Se lanzan las flechas, mientras tanto el escalón de asalto se aproxima al lienzo de lo que es la subida de la cueva y ahí coloca, pues, monta las escalas para escalarla. ¿Qué ocurre? Ocurre que la fuerza o no despliega bien y despliega mal porque el terreno es abrupto, o es una fuerza que ya lleva años en labores policiales, sin adiestramiento, probablemente sin instrucción de tiro, es decir, probablemente alguien sería hondero sin tener una instrucción adecuada en el manejo de la onda. Ser hondero es muy complicado. O sea, manejar una onda es un asunto complicado, necesita mucha instrucción, y lo mismo el fustíbalo. El caso es que, aunque la boca de la cueva es muy grande, es muy probable que muchas de esas flechas, sobre todo los pedruscos de medio kilo, rebotaran en la pared y cayeran sobre el escalón de asalto. Bien, hemos visto un simulacro del primer minuto, 12.000 flechas. Cada arquero en el Carcaj, por lo menos en tiempo de 300 años después, sobre el año 1000, 12 flechas, hay constancia, 12 flechas, es decir, que la fuerza se desmuniciona. Entonces, justo cuando está el escalón de asalto, justo cuando se están lanzando la flecha, es necesario que municionar a la fuerza, que se empiece a desmunicionar. Bien, haciendo un cálculo, teniendo en cuenta datos sobre las acciones de Almanzor, con unos 170 mulos podemos llevar 24.000 flechas, 50.000 pilas de onda, 8.000 de fustíbalo, y luego ya estarían desplegadas esas 20 escalas de unos 30 metros que habría que montar. Bien, pues va imaginando que se está haciendo eso, vamos a imaginarnos, y están pasando minutos, no horas, sino minutos, vamos a imaginarnos que hay un montón de pedruscos que están cayendo sobre el escalón de asalto y ocasionando sensibles bajas, y en ese momento hay que municionar a la fuerza. Entonces tenemos pues, a 170 mulos por allí, con sus acemileros, llevando flechas a uno, piedras a otro, en fin, un follón. Y ahora digo yo, ¿y si de los, porque yo lo haría así, y si de los de Yerices, la centena de Yerices al principio, han ido siguiendo al convoy y en el momento en que se empieza el fragor del combate, oyen el combate y empiezan a hostigar al tren, a los mulos? Bueno, pues pudo ocurrir que en tanto en cuanto se están tirando miles de proyectiles contra la roca, de los cuales otros miles caen sobre la fuerza, ocasionando sensibles bajas, empieza el municionamiento de las fuerzas con presión por retaguardia, es muy probable que surgiese el pánico. Muy probable. Muy probable. ¿Por qué? Por esta acción de retaguardia de la centena de Yerices. Evidentemente esto es un supuesto, pero yo creo que es muy lógico. Y ya, si algún asturiano apareció en aquel momento en la zona de la altura de donde está ahora la actual basílica, bueno, pues ya sería el colmo. Y tuvo que ser así. ¿Por qué? Si no fuese así, no se iban a ir hacia Soto, hacia el campamento y hacia Gijón. ¿Por qué huyen montaña arriba? ¿Por qué se van al valle, a los valles, a los lagos, a la zona de los lagos? Porque tienen una presión de retaguardia, si no, no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. Bien, sigamos ya tenemos ahí un combate en la cueva. Ahora hay fuerzas que, probablemente por esa presión de retaguardia y el caos que se produce, el jefe ha muerto, dicen las crónicas, Calcama muere, no hay mando, la pérdida de mando en ejércitos que funcionan en orden cerrado, como vemos ahí, es decir, que un tambor replica y tiran los arqueros y una trompeta y te tiran las ondas,
si muere el mando nadie da órdenes, y si la fuerza no está adiestrada porque ha estado años dispersa, controlando la población, haciendo de policía fiscal, dando paliza a los que no pagan impuestos, o cortando el cuello, o haciendo desmanes porque no pagan impuestos, pues no están acostumbradas. Entonces, huyen. Y llegamos a la huesera. Claudio Sánchez Albornoz dice que suelta la hipótesis de que la huesera viene de ahí, de la cantidad de huesos que en un momento se encontraba. El topónimo antiguo es huesera, pero bueno, huesera es un poco dentro de la cosa asturiana. Y la zona de la huesera es lo que hoy llamaríamos una zona de muerte perfecta. La gente sube, pasa el collado de entrada, que está aquí, viene ya agotada porque la pendiente no es subir a montaña arriba, pero es una pendiente importante, ya lo es, y si subes por la carretera ya terminas agotado. Pues si hay que ir campo a traviesa arriba, pues llegaría la gente completamente agotada, y no iría junta, sino sería un reguero de grupitos más o menos, y con la centena de la huesera que daba profundidad al despliegue, por si no me hacen caso en la cueva y siguen por arriba, probablemente ocasionar una gran mortandad. Claudio Sánchez Albornoz dice que de ahí el topónimo huesera, ¿no? O huesera. Bien, en consecuencia, tenemos el combate de la cueva, el combate de la huesera. La fuerza sigue. Claudio Sánchez Albornoz hace un itinerario, lo hace con sus estudiantes en el año 21, y se nota ahí los recuerdos del desastre de Anual, que fue una retirada también tremenda, en que murió muchísima gente, del ejército español, en la Comandancia General de Melilla, y se nota, incluso hace, en algunos de sus artículos de la época hace referencia. Bueno, la gente va por grupos completamente demoralizadas, sin mando unificado, y sigue. Y determina un itinerario porque sigue los topónimos de la crónica. Y hay dos topónimos clave, que es la Cosgalla, donde dice que hay una luz de piedras, un argallo, ¿no? que diríamos ahora, y matan muchísima gente, y luego que los habitantes de la Liébana hacen, o matan o toman prisioneros a los supervivientes. Entonces, claro, él hace el itinerario yendo hacia la Liébana. Y yo pregunto, bueno, ¿y por qué cuando llegan a Valdeón no suben por el valle arriba y se van hacia el sur? Es lo lógico. ¿Por qué se suben a Bulmes y no van hacia el sur? Porque esto no tenían plano, sabían que León estaba al sur. Entonces, lo lógico es salir de la montaña y irse al sur. ¿Por qué no van Valdeón arriba? ¿Por qué no van? Pues porque no los dejaron. Porque no los dejaron. ¿Quiénes? Pues gente que hay en Valdeón. Y luego han quedado unas leyendas, pero bueno, si el río suena, agua lleva. Hay unas leyendas y tal en que los de Valdeón dice que, bueno, pues que dice a Pelayo coronaron y al Moro echaron, una cosa así. Hay canciones muy antiguas que han quedado en la memoria colectiva. Luego es muy probable que en Valdeón hubiese otra suerte de combate, es decir, a pedradas desde los riscos. Ciertamente el Cares se estrecha y va a pico. En muchísimos casos hay que mojarse los pepas y ir andando, pero lo lógico es un itinerario duro, pero es mucho más duro irse hacia Bulnes, monte arriba, mucho más duro. ¿Por qué? Porque no les dejaron. La leyenda también dice que cogieron al obispo, le metieron fuego en la cabeza y lo tiraron para despañarlo en el Valle de Caín, desde unos altozanos, y eso dice la leyenda. También es lógico, ¿no? Pero bueno, el hecho es que si no van al sur es porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Claudio Sánchez Albornoz dice que, claro, si las cabras, debieron de pensar que si las cabras podían soltar las peñas, las cabras. Bueno, es posible, ¿no? Pero lo más propio es que no fueron al sur y se hicieron un itinerario tremendo hacia ningún sitio porque no los dejan.
Y luego, por último, es decir, que hay otra acción. Y luego tenemos, que dice también la crónica, porque los restos y tal, en la Liébana son destruidos. Es decir, tenemos una batalla porque tenemos una sucesión de combates. No hay muchísima gente, pero hay una batalla. Este hecho bélico, porque tuvo que haber, es una batalla si consideramos lo que considera todo el mundo lo que es una batalla. Es decir, una sucesión de combates. Es decir, tenemos una rebelión por un incumplimiento de los pactos, contra todos pronósticos muy pocos, 300, vencen a muchos musulmanes, 3.000 o 4.000, pues un combate muy parecido al que fue el inicio de la independencia de Escocia. Y luego, bueno, pues una sucesión de combates, como acabo de decir. ¿Y por qué sucede esto? Porque fuego amigo, es decir, mi propio fuego machaca a mi escalón de asalto, hay un hostigamiento de retaguardia, hay confusión y termina en pánico y en un desastre. Bien, pero no acaba ahí, tenemos otro hecho histórico que recogen las crónicas, que es la cuestión de Olalíes. Bien, aquí recreó Gijón, el islámico, y con marea alta quedaría encima de Villa pues prácticamente como una isla. Muruza, con su fuerza, se sabe, como dicen las crónicas, que se va de Gijón. ¿Por qué? Pues probablemente porque no puede defenderla. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. Y probablemente porque estén desmoralizados por el grave quebranto que han tenido. Es un indicio claro, el abandono de Gijón es un indicio claro de que la batalla ha sido desastrosa. O sea, no se van ahí porque no les guste el clima. Y luego también es cierto que Pelayo no ocupa Gijón cuando se van. ¿Por qué? Porque probablemente no tenga fuerza para defender la muralla. ¿Por qué? Porque tenemos 850 metros con 50 torres. Esto, para defenderlo bien, con los criterios de la época, me hacen falta 2.000 hombres. Si no son muchos los atacantes, con 1.000 puedo defenderlo ciertamente. Pero no tienen, ni Munuza ni Pelayo, tienen fuerza suficiente para defender la muralla. Por eso se abandonan. Es también lógico que las fuerzas musulmanas destruyeran todo lo posible, bueno, pero no lo sabemos. Es lógico, pero no sabemos. Puede ser que esa destrucción también es una de las causas de que Gijón no se estableciese como capital de Pelayo y sí Cangas de Onís. Bien, ¿qué sabemos de Olalíes? Pues sabemos muy poquito, y aquí tienen ustedes lo poco que saben de la Rotense y de la crónica de Sebastián. Más o menos dice lo mismo. Evidentemente es Munuza, que en Olariense es destruido, completamente con todos sus hombres. Y en el otro dice lo mismo, prácticamente. En este caso su ejército cae a la espada, ¿no? O sea, que muere en combate, o sea, pierden en combate. Y esto es lo que sabemos de Olalíes. Y luego, también nos dicen que, bueno, que fueron localizados, se dan a la fuga y que son localizados. Es decir, que hay una acción de vigilancia. Hay una acción, o sea, se vuelve a ver una planificación. Es decir, he ganado en Covadonga, pero esto no se ha acabado. Vamos a ver qué van a hacer, porque pueden ser reforzados. Pues el enemigo de Pelayo es el califa de Damasco, un imperio que ya está desde Irán hasta León. O sea, es una potencia enorme. Es decir, que hay una acción de planeamiento, hay una actividad de obtención de información, en fin, se nota, vuelve a haber otra vez unos criterios militares sólidos. Bien, ¿dónde está Olalíes? Bueno, pues hay dos teorías. La de Claudio Sánchez Albornoz, que dice que en la zona de Proaza, y luego Ruiz de la Peña y otros historiadores asturianos me encuentran un documento de 1113 en el cual hay un topónimo, una cesión de tierra al obispado del año 1000, en el cual se especifica Olalíes, que está en la zona del actual Coyotos, en la zona del puente romano. Yo me inclino por esta teoría. ¿Por qué? Bueno, porque si vemos las posibilidades de retirada y nos ponemos a hacer las posibles retiradas,
bien por la Carisa, bien por la Mesa, resulta que Coyoto, justo en Coyoto hay una jornada de marcha, 24 kilómetros por la calzada. 24 kilómetros, que es una jornada de marcha, es decir, que las fuerzas llegarían a Coyoto, al puente romano, al atardecer. Al atardecer del primer día de marcha. Y me inclino porque la batalla fue ahí. Vamos a ver la zona del puente romano, ahí lo tiene. Una vista más amplia, actual. Ahí está el puente romano. Bien, vamos a ponerle un posible despliegue. Llegan. ¿Qué haría yo? Bueno, llego de noche, la marcha, voy con gente, voy con ganado, hay que dar de comer al ganado, hay que dar agua al ganado, tengo que montar campamento, etcétera. La gente tiene que comer. Lo normal es que o bien cruza toda la fuerza del puente, o bien por lo menos la vanguardia cruza el puente, para tener el puente controlado. El caso es que la fuerza en algún momento se divide. Y acampa. Ahora, es una fuerza con una moral baja, hay desorganización por los muertos que ha habido, tiene una cola civil numerosa, pues están las familias, el aparato administrativo, los que no se quieren quedar, etc. Y entonces, en consecuencia, hay una deficiente capacidad de maniobra. Bien, quito las casas, y este podía ser un despliegue, bien al atardecer, o bien en el inicio de la mañana siguiente. Pues con una mucadama, unos flancos, un centro, el otro flanco y una retaguardia. ¿Vale? Entonces, está claro que las crónicas nos dicen que atacan. Luego, forzosamente, en un determinado momento, hay dos combates a cada lado del río. Es lógico. Si atacase por la noche, cuando están acampando, si atacase al amanecer del día siguiente, si es que la situación más ventajosa es que estén en ambos lados del puente ocupado, por parte de para los islámicos. En cualquier caso hay dos combates, a ambos lados del frente. Ambos lados del puente. Es decir, lo normal es final de jornada, paso de la vanguardia, o final de jornada sin paso, o inicio de jornada y paso del río, que serían los momentos del ataque. En cualquier caso, la fuerza se divide en dos, bien por la acción o bien porque así lo determina para ocupar, descansar, teniendo los dos lados del puente, y hay dos combates, uno a cada lado del río. Se va a combatir con la mucadana y contra los dos flancos y la retaguardia. Bien, a partir de este momento no quedan fuerzas islámicas porque la destrucción es total. Es decir, hay un desastre auténtico. Entonces, previsiblemente, la zona de control estaría determinada por los grandes accidentes geográficos, que aquí más o menos lo expreso, que sería sensiblemente la parte central asturiana y oriental, y también parte de Cantabria. Pero realmente, donde por lo que sabemos, lo poquito que sabemos de lo que dicen las crónicas, por ejemplo, sobre el reinado de Fabila, el breve reinado de Fabila, pues la zona sería en torno a la zona de Cangas, que ahí lo pongo un poquito en azul. Pero el hecho es que se pone fin en la zona a la autoridad islámica y que será el inicio de la actual monarquía. Eso es evidente. Y luego, también lo dicen las fuentes árabes, no con claridad, pero a Pelayo se le nombra como el rey de los godos o el rey de los gallegos. Es decir, el rey de los norteños o el rey de los godos. Es decir, lo que quedó de la monarquía goda, esto es las fuentes árabes, lo que quedó de la monarquía goda y que no pudimos eliminar. Y se le da un tratamiento que no se le da a otros caudillos que luchan en la zona norte de Huesca y en otros sitios. Por ejemplo, el duque Teodomiro, que también en un determinado momento se releva, se une, hace una rebelión particular y al final llega a un pacto. Resumiendo, que es una batalla Covadonga y es una batalla olalíes porque hay una sesión de combate. Y muchísimas gracias. Me he pasado, como me decía todo el mundo. Y bueno, si tienen alguna pregunta.
gracias, don Francisco. Realmente ha sido una conferencia extraordinaria, llena de detalles y bueno, esto va para un curso completo y hasta para que algún cineasta lo llevara a la gran pantalla, ¿no? Por supuesto asesorado por usted, porque realmente con todo lo que vemos que no tiene ni pies ni cabeza, pues aquí ha puesto sería una película bonita. Una película muy bonita y una con mucho fotografía. éxito, efectivamente. Bueno, no sé si alguien es tarde, alguna pregunta, seguro que surgen muchos comentarios, muchas incógnitas, pero no sé si alguien brevemente quiere formular algo porque realmente son cerca de las 10. Adelante, compañero. Muy brevemente, vamos. A mí es que me llama mucho la atención que en esta época, en estos siglos, la doctrina militar, según la cual nunca se avanza por un valle sin ocupar previamente las alturas, parece que era doctrina común. Es decir, vemos aquí que lo hacen, vemos en Roncesvalles un poco después que pasa 3/4 de lo mismo. ¿Por qué ocurre esto? Es decir, Pues sí, tiene su explicación y es el hecho de la negociación y el hecho que he apuntado de voy a disuadir. Son pocos, probablemente la fuerza islámica, o sea, Musa o Al-Qamar piensa que son menos de lo que realmente son, probablemente, pero tiene una fuerza superior, tiene una fuerza interesante, por eso yo pongo 3.000 o 4.000 hombres. Y entonces me permite hacer una demostración de fuerza y luego tengo el apoyo de la autoridad eclesial colaboracionista de OPA, en el cual quiero negociar. Y lo de la negociación es muy real. Entonces, voy hacia un combate decisivo de o llegamos a un acuerdo o te destruyo. Y tengo fuerzas y las despliego a tus pies, ¿no? Para que las veas. Entonces, meter 3.000 hombres entre la abadía y la cueva que está allí impresiona, efectivamente. ¿Quién gana esta batalla? Quien maniobra por las alturas. ¿Y quién maniobra por las alturas? La centena de yedices que vuelve, o que podría haberlo hecho también en la otra que está en la Huisera. Efectivamente, es así. Las vías de penetración son caminos militares, las dos calzadas, son caminos de montaña. ¿Por dónde van? Por las divisorias. Para ir en nudo orográfico y maniobrar desde las alturas. No meten el camino por el valle. Pero sin embargo, en este caso es una cuestión, digamos, psicológica. Y voy a hacer un despliegue. ¿Por qué? Porque tienen una auténtica confianza en sí mismos. Son muchos y ellos muy pocos. Pienso. Andando a la pregunta, ¿quiere decir eso que desprecian sus informaciones o no tienen un servicio de información? Bueno, yo pienso que siempre que hay un error de este tipo, detrás casi siempre hay un fallo de inteligencia. En la batalla que he puesto de los escoceses es clara, no se reconoce, o sea, no se vigila lo que hacen los escoceses. Los escoceses montan una defensa, un trincherón oculto, lleno de estacas para que la caballería, al saltar aquello, se quedase clavada. Y lo hacen en un sitio que tienen a izquierda y derecha pantano. Va a haber acción de flanco de la caballería inglesa y se van a quedar hundidas en el pantano. ¿Por qué? Porque los ingleses no reconocieron, no, yo no acepto batalla. Entonces, este se mete, pero confiado en su enorme fuerza. Si el plan, probablemente si la fuerza estuviese instruida y si todos dan en el blanco, pensemos, no sé quién, si muchos de ustedes han estado en la cueva, pero la cueva es grande, pero bueno, estamos hablando de en minutos 12.000 flechas, 8.000 piedras, 6.000 pedruscos de medio kilo. Es que... Entonces, ¿por qué no ocurrió? Porque ustedes dieron el blanco. ¿Por qué? Porque llevan años haciendo de policía, no era una fuerza adiestrada. Que me parece que usted da poca importancia a la zona de Cangas de Onís, que fue después la primera capital de España. Si Pelayo abandonó
Gijón, Sí, retrocedió después para organizar... para la zona de Cangas, sí. No, yo le doy la importancia que tiene. Lo que digo es que Cangas, bueno, no sabemos qué dimensiones tenía acá. Probablemente Cangas sería una zona. Sí, y el personal en Cangas estaría repartido en casas aisladas, alquerías, etc. Lo que sí digo, que por qué se da el hecho en Covadonga, la gente viviría en el valle, viviría en el Sella, en el Güeña, porque el terreno es más favorable, el ganado más cómodo y tal. Pero cuando vienen a recoger los impuestos, si me quedo abajo, me meriendan, porque son muchos. Entonces me voy a la zona de Picos de Europa y vengan por mí. Si quieren venir por mí, o entran por el Reinazo o no entran, porque si intentan por otros sitios aún más complicados, como yo estoy arriba, maniobro por las alturas y puedo destrozar a la fuerza aunque sea superior. Entonces la puerta es, la entrada es el Valle de Covadonga, y será la feliz circunstancia de la cueva, que es un castillete natural. Entonces no le quito importancia, y luego de hecho le doy importancia, porque ¿por qué no ocupan Gijón? Porque no pueden. Y la lógica militar les dice, no, vámonos otra vez por si viene, porque estoy combatiendo al califato de Damasco. Un imperio desde Irán hasta León. Ojo, una población inmensa, en la época, ¿no? Inmensa. Entonces, dicen, no, vámonos, que si vienen hacemos lo mismo. Pues muchas gracias a todos. Yo también quería agradecer la presencia, por supuesto, de todos ustedes, singularmente del coronel jefe del Regimiento Asturias, que nos acompaña, don Javier Martín, muchas gracias, igualmente del general Ramos Oliver, de Andrés Menéndez y, cómo no, del conferenciante tan extraordinario que hemos tenido. Muchas gracias, don Francisco Jiménez. Gracias a todos.